Hola, ¿cómo andan? Qué bueno que es compartir una vez más lo que dice la Biblia, la palabra de Dios para todos nosotros. Hoy quiero compartir en Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Te animo a que vayas corriendo a buscar la Biblia y busques en Juan capítulo 9. Es una historia súper interesante la cual nos enseña Jesús en este capítulo. A mí me impacta profundamente y hay varias cosas para sacar de acá. No sé cuántas vamos a llegar con el tiempo a compartir, pero quiero leer esto y compartir esto con todos ustedes. Dice Juan capítulo 9 versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él, el ciego, ¿qué decía? Yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¡Wow! ¡Qué impactante! Usted me va a decir, bueno, este es una de los pasajes en los cuales habla de sanidad, uno de los tantos pasajes que hay de los cuales un ciego recibe la vista, pero no es tan así, no es tan así como usted piensa. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Lo primero que ven es una persona que está ciega. ¿Qué es lo que ven? Una persona con un problema, una persona con algo que es imposible de sanar, porque en aquella época, bueno, no había nada de medicina comparado con lo que es hoy, a comparación de lo avanzada que está la medicina hoy. Pero no solamente eso, sino que era ciego de nacimiento. Nunca había visto. ¿Qué vemos cuando una persona nunca vio? Cuando una persona nunca vio, es difícil percibir todo a simple vista cuando recién empieza a ver, porque no es lo mismo alguien que veía y dejó de ver y después empieza a ver de nuevo. No, hay gran diferencia cuando un ciego es de nacimiento, porque ni siquiera nunca ha recibido la luz, nunca ha recibido los sentidos, su cerebro nunca ha tenido esa señal porque nunca había visto. Qué interesante que es esto. Interesante es lo que le preguntan los discípulos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos al lado de nuestros líderes, de nuestros pastores, y le hacemos este tipo de preguntas? Bueno, pero ¿quién pecó? ¿El papá, la mamá, sus tres generaciones anteriores? ¿Quién fue el que pecó? ¡Wow! ¡Qué pregunta interesante!, ¿no? Porque decimos, si él está enfermo, ¿quién es el que tiene pecado? ¿Quién es el que pecó? Y hay enfermedades que son por pecado, ojo, porque Jesús le dice: tus pecados te son perdonados y la persona recibe sanidad, pero no son todos iguales. Y eso es lo interesante, no hay un método, no hay una metodología. Nosotros como seres humanos buscamos la metodología, o es empírico, o es de esta forma, o es de aquella. Siempre buscamos un método, una forma, una técnica, un método de hacer las cosas, ¿no? Hay diferentes métodos para estudiar un instrumento musical, por ejemplo, pero siempre buscamos un método. Y lo primero que te dice un profesor es: busca un método de estudio, una forma de estudio. Bueno, con Dios es totalmente diferente, porque para hacer milagros no hay una metodología, no hay una forma de hacer milagros. Dios hace los milagros cuando Él quiere hacerlos. Y los discípulos le preguntan: ¿pero quién pecó? ¿Su madre? ¿Sus padres? ¿Cómo fue concebido? ¿Si fue en pecado? ¿No? Es lo primero que preguntamos cuando vemos a alguien enfermo. Sin embargo, Jesús le dice algo básico, algo totalmente básico y tan profundo. Para que haya un milagro, ¿qué tiene que haber primero? Tiene que haber un imposible, tiene que haber un problema. Muchas veces tenemos un montón de problemas, hay problemas de enfermedad en nuestra familia, hay problemas que parecen que no tienen solución, que son imposibles. ¿Por qué son imposibles? Porque el único que puede hacer es imposible es Dios. Es Dios. Y de esa forma Él se manifiesta. Muchas veces buscamos el pecado, buscamos la respuesta, siempre buscamos una respuesta en vez de buscar el milagro. Y qué fácil que es para el hombre, ¿no? Hacerse preguntas, buscar respuestas a esas preguntas,
pero Dios te dice, yo quiero darte un milagro, porque en vez de preguntarte cómo llegaste a eso, ¿por qué no te rendís y yo te quiero bendecir y te quiero sanar? Te dice, ¿no? Pero qué difícil que es para nosotros. Nosotros vivimos haciéndonos preguntas de cómo pasó esto, por qué, quién pecó, pecó él primero, pecó después, quién pecó. Bueno, acá no me está hablando de pecado, me está hablando de milagro. Él quiere hacer un milagro y para eso es necesario que haya un problema, que haya un imposible. Este era un ciego que nunca había visto, porque él había nacido así. Ahora lo interesante es la metodología no es una metodología, la forma en la cual hace Jesús el milagro ahora, que dice agarró barro. Y yo digo, qué original que es esto, porque en aquel entonces había gente Jesús no era el único orador, la única persona que andaba haciendo ese tipo de cosas. Como hoy en día hay un montón de gente, ¿no? De gente que hace ese tipo, usted va a decir, ¿qué? ¿Milagros? No por ahí de milagros, pero sí hay oradores, gente que habla y dice por todos lados, en cualquier ambiente. Ahora están de moda los psicólogos, así que todas las respuestas hoy por hoy las tienen los psicólogos, ¿no? Pero no es así, la respuesta la tiene la Biblia, la tiene Dios. Pero en aquella época había gente de este tipo. Entonces Jesús lo que hacía era marcar la diferencia. Él hacía milagros, pero lo hacía de una forma totalmente original y creativa. Y eso es lo que Dios quiere marcarnos. ¿Por qué Él hizo eso? Porque nos marca que no hay una metodología. Él hace el milagro cuando Él quiere y como Él quiere. No hay una forma, pero sí nos demuestra que es un Dios creativo. Yo veo acá un Jesús totalmente creativo, renovador, con una idea increíble. ¿A quién se le iba a ocurrir escupir? Yo quiero que tengan en cuenta esto. Uno para hacer lodo, para hacer barro en la tierra o en la arena, y escupir, tiene que escupir varias veces. Yo si escupo una vez no llego a hacer barro. Y dice que lo untó con tanto lodo, con tanto barro, que tuvo que ir a lavarse. Le dice, anda a lavarte al estanque de Siloé. Anda a lavarte ahí, porque era mucho el barro que tenía. Entonces, cuando pasa el agua por sus ojos, empieza a lavarse, empieza como a lavarse toda la cara. O sea que tenga en cuenta que estuvo un tiempo escupiendo para hacer ese barro. Entonces, en todo ese interín, imagínense, en todo ese momento la gente mirando a Jesús escupiendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Está loco esta persona? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va a escupir? ¿Cómo le va a pasar la saliva con tierra, con barro en los ojos? Bueno, esto es realmente algo innovador y algo creativo. Si cualquiera de nosotros haría esto hoy, en este tiempo, sería una locura. Sería una locura. Y usted va a decir, ¿pero qué está haciendo? ¿Cómo va a hacer esto? Sin embargo, ¿qué recibió? Recibió sanidad. Y esa persona de lo único que se acuerda y de lo único que sabe es que no sabe cómo. Yo solo sé, le va a decir el ciego, que ahora veo. Que nací sin ojos y ahora veo y ahora puedo ver y ahora recibí un milagro. Yo quiero que usted entienda que su espíritu tiene que estar sensible y abierto a las cosas innovadoras, a las cosas creativas, y Dios lo va a apoyar, lo va a ayudar en su ministerio, en su iglesia. No tenga miedo a hacer cosas creativas. El otro día hablaba con un amigo y decíamos que lo que carece hoy nuestra sociedad es de ideas. No hay ideas. En las iglesias no hay ideas innovadoras, cosas diferentes. Todos hacen lo mismo, todos copian lo que hace el otro. Si hay una metodología, todos utilizan esa metodología. Si hay una forma de que la iglesia crezca, todos vamos a hacer lo mismo que hace él. Porque a él le resultó, a mí me tiene que resultar. Pero ¿qué es más fácil? Hacer eso. Pero si yo doblo rodilla, me pongo a orar y me pongo a pensar, Dios nos dio un cerebrito para que pensemos, y ese cerebro tiene que empezar a funcionar, tiene que empezar a moverse. A veces le pedimos, Señor, dame ideas. No, Dios no te va a dar ideas. Las ideas tienen que nacer de vos. Él ya te dio un cerebro. ¿Qué más querés? ¿Que te dé más cosas? No, es tiempo de que empecemos a hacer trabajar la cabeza, a que seamos creativos, a que podamos implementar y poner en práctica todo este tipo de cosas, así como lo hacía Jesús. Yo veo en Jesús una persona totalmente creativa, innovadora, con una visión de futuro increíble y haciendo este tipo de milagros que realmente impactan a todo el mundo. Es interesante, es muy interesante. Yo le animo a que usted a partir de ahora pueda empezar a usar su mente, no solamente en la iglesia, sino en el trabajo, en la facultad, y empiece a buscar diferentes formas de evangelismo, diferentes formas de acercarse a Dios, de mejorar en su trabajo, de mejorar el nivel en su trabajo. Y le animo a que empiece a usar su cabeza y va a ver que el primer milagro que hay es que Dios nos dio un cerebro. Así que vamos a utilizarlo. ¿Qué le parece? Dios le bendiga. Chao, hasta la próxima.